El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Con esta frase que se encuentra registrada en Juan 12:48, nuestro Señor Jesucristo exhorta a todos aquellos que se niegan a reconocerle como el Hijo de Dios, el Salvador. Personas que, aún a pesar de haber escuchado su palabra, manifiestan una fe deficiente, vacilante y peor aún, falsa. Hoy, en una mirada al ministerio de enseñanza de Jesús, nos centraremos en la parábola del sembrador de Mateo 13, donde, a través de la simplicidad de su lenguaje y desde el contexto común de un hombre, semillas y terrenos, llegaremos a la comprensión de los diferentes pero inevitables resultados que surgirán en la vida de todo aquel que escuche esta palabra. He aquí, dice Jesús, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Una semilla depositada en diferentes terrenos. Primero en un camino por donde transitaban las personas, donde el terreno maltratado por las cargas y el paso de tantos viajeros se hallaba aplastado, comprimido, de manera que cuando la semilla cayó no pudo penetrar en la tierra y menos echar raíces. Por lo tanto fue solo alimento para las aves. El pedregal, que al ser un terreno rocoso, cuando la semilla empezaba a germinar, sus raíces se sostenían entre la escasa tierra que había sobre las piedras, quedando éstas impedidas de aprovechar los recursos de un terreno fértil que pueda aportarle sus nutrientes y la humedad necesaria. Por ese motivo, cuando salió el sol, se secó. El tercer terreno sobre el cual caían las semillas era un lugar lleno de espinos, cuya maleza terminaba extendiéndose por toda el área, ahogando los brotes de lo que pudo haber sido un árbol. Pero el último terreno donde cayeron las semillas, descrito por Jesús como buena tierra, gozaba de todas las condiciones favorables que la naturaleza da. Por lo tanto, producía fruto. Su cosecha fue próspera a niveles que superan la expectativa del hombre. La parábola del sembrador usa el simbolismo del fruto para diferenciar a los cristianos de los que no son. La carencia de fruto identifica al incrédulo, mientras que la abundancia del mismo autentifica al verdadero creyente. La imagen de Dios en cada uno de nosotros es una evidencia de su gracia y nos conduce a trabajar en favor de los demás. La verdadera iglesia es la que está fundada en Cristo y que vive según su ejemplo, sirviendo a los demás. Como cristianos, tenemos el deber, la responsabilidad de esparcir la semilla de la palabra de Dios. Los corazones compasivos que viven respondiendo a las necesidades de los demás están mostrando fruto de obediencia, de amor, de fe. La fe genuina, salvadora, produce esta clase de buen fruto. En su parábola del sembrador, el Señor Jesús enseñó que aquellos que son salvos serán fructíferos. Y aunque en esta parábola 3 de las 4 tierras no dieron fruto, porque el Evangelio nunca penetra en los corazones de aquellos que rechazan a nuestro Señor Jesucristo. La semilla desapareció de la superficie de su entendimiento cuando permitieron que el enemigo los aparte. Quizás lo que usted tenga delante es tierra hostil, apisonada o rocosa, donde no se ve lugar para que alguna raíz se sujete. Puede ser que el terreno esté lleno de espinos que terminan matando los esquejes, pero nuestro llamado no es juzgar el terreno del corazón, sino ir y plantar la semilla. Nuestro deber es predicar a Cristo, no juzgar el terreno, no juzgar los corazones. La tierra buena, que es igual a los corazones redimidos, es receptiva y está siempre esperando esa semilla que usted también recibió.
Dios lo hace a usted responsable de lo que Él enseña, de lo que usted ha oído. Y la finalidad de esta parábola es que produzca también fruto en usted. El que tiene oídos, oiga lo que el Señor está diciendo. A continuación hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. En muchos ámbitos, la autoridad espiritual de Jesús es puesta en entredicho. Sus palabras son cuestionadas, sus milagros desvirtuados. El temor de su autoridad genera rechazo entre aquellos que ven peligrar su posición y jerarquía. Durante gran parte de su ministerio, Jesús recorría los caminos polvorientos de su pueblo, acercándose a las personas necesitadas. Jesús no era el modelo de líderes que se presentan en la actualidad rodeado de lujos, idearios, guardaespaldas y rituales. Él se acercaba a los necesitados, tocaba a los enfermos y los sanaba, tendía la mano a los desalentados, a los necesitados, traía alivio a cada situación, sentía un corazón cercano a los dolientes de su tiempo. Esto generó, sin embargo, el rechazo de muchas personas, de los líderes, sobre todo espirituales, que veían en él un competidor que le robaba adeptos. Así que, sin más, decidieron cuestionar a Jesús tildándole como mensajero del diablo. Lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículos 23 y 24. No son diferentes las reacciones del presente, donde personas pretenden manipular el carácter de Jesús por medio de liturgias, estrategias, para dejarlo en un mero maestro de moralidad carente de poder y desposeído por completo de su divinidad. Sin embargo, ante sus detractores, Jesús decide hablar. Jesús decide pararse y comunicar muchas y grandes verdades por medio de parábolas. Y así nos dice Mateo capítulo 13, versículo 3. Les habló muchas cosas, las habló por parábolas. En medio de unos líderes que rechazaban a Jesús y su autoridad, en medio de una sociedad necesitada de un buen pastor, nos topamos ahí con la enseñanza de Jesús. Nos encontramos con aquel que está siendo acosado por multitudes necesitadas de guía, de esperanza, de respuestas para las cargas de la vida. Nos encontramos a un Jesús dispuesto para traer luz, pero una luz que solamente será efectiva para aquellos que quieren oír. Mateo capítulo 13, versículo 9, dice en esta enseñanza: el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús habla a quienes sienten el verdadero peso de su necesidad y con sinceridad buscan la ayuda que viene del cielo. Pero claro, ¿cuáles son las necesidades de las multitudes? ¿Cuáles son las necesidades que anidan en cada una de nuestras vidas? Seguramente entre aquellos que estaban escuchando al Maestro habría enfermos, angustiados, dolidos por muchas circunstancias. Seguramente nosotros continuamos acercándonos a Jesús con nuestro dolor, con nuestra miseria, con nuestra necesidad, con nuestra frustración. Por medio de su enseñanza, Jesús no va a sanar los cuerpos, porque los cuerpos van a volver a enfermar y a morir. Ahora, Jesús va a dar una enseñanza más importante, y es esa enseñanza que llega al alma. Y ahí en Mateo capítulo 13 vamos a ver 8 parábolas, donde el Señor va a presentar las verdaderas necesidades del ser humano. Como en todas las parábolas, Jesús tenía como propósito anunciar las realidades del reino de Dios, de ese ámbito en el cual Dios toma las vidas cargadas, las vidas arruinadas por el pecado y las transforma en vidas que den fruto, que estén llenas de vitalidad espiritual. Y es por ello que para transformar estas vidas en vidas fructíferas, la primera parábola, la del sembrador, es la que nos tiene que ayudar a empezar a reflexionar en el contenido de la enseñanza de Jesús, porque nos confronta con el primer paso. ¿Cómo podemos hacer que el mensaje del reino de Dios transforme nuestras vidas para hacernos útiles? Esta es la enseñanza de Jesús. Y el Maestro nos va a enseñar en esta parábola, por medio de 3 elementos esenciales, cuál es nuestro lugar en la historia del reino de Dios. 3 elementos que podemos, en esta parábola del sembrador en concreto, identificar porque el Señor Jesucristo la va a explicar. Ahí vamos a tener muy claros estos 3 individuos. En primer lugar, la parábola del sembrador nos habla del sembrador. Es la figura central, es el que siembra, es el que entrega todo lo necesario para que el campo pueda dar fruto.
En esta tarea espiritual, el único sembrador es Cristo. El único portador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. En la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13:37, nos lo va a presentar así. Desde luego que podemos inferir la presencia de otras semillas y otros sembradores, porque nos vamos a encontrar en esta parábola con espinos, abrojos, malas hierbas, en otras con la cizaña. A veces estas son el resultado de las influencias del entorno. Estas semillas son los restos a veces del pasado que hemos permitido arraigar en este terreno. O puede ser la estrategia del enemigo mostrando mensajes parecidos. Pero lo cierto es que la semilla que da buen fruto, la buena semilla, solo viene del Hijo del Hombre. Solo Cristo es aquel que tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras que pueden transformar nuestros corazones y nuestras vidas en vidas fructíferas. Y es interesante el título que usa Mateo en estas parábolas para Jesús. Ese título de Hijo de Hombre, porque nos refleja la identidad del Cristo que se identifica y que se acerca a la humanidad. ¿Sabes? Cuando nos habla la parábola del sembrador, la primera tarea que se supone al sembrador a veces pasa desapercibida para nosotros. ¿Cuál es la tarea del sembrador? Sembrar, preparar la tierra. Sí, pero Mateo resalta con claridad otra tarea. Mateo capítulo 13, versículo 3 empieza con esta figura. El sembrador salió a sembrar. Antes de esparcir la semilla, el sembrador tiene que dejar atrás su comodidad, su posición, cargarse con los bártulos, cargarse con la semilla y acercarse al terreno necesitado. Y esto es lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo escribe a los Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, dejó su trono en el cielo para entrar en esta tierra como el Hijo del Hombre, identificándose contigo y conmigo. Jesús hizo todo lo posible para acercar la buena semilla a cada una de nuestras vidas. Ahora, en esta parábola hay un segundo elemento, un elemento también importante, que es la semilla. La semilla que tendrá que ser diseminada por el terreno. Ahí es el pasaje paralelo del Evangelio de Lucas el que nos aclara la enseñanza de Jesús, cuando dice Lucas 8:11, la semilla es la palabra de Dios. Dios ha estado a lo largo de la historia muy interesado en revelarse a su pueblo. Dios ha hablado, Dios habla, Dios quiere revelarse. El Antiguo Testamento recoge hasta en 3000 ocasiones la expresión dijo, habló Jehová a su pueblo. Aparte de otros muchos momentos en los cuales son manifestaciones de Dios directamente. Dios hablando. Manifestaciones que nos enseñan la realidad de un Dios que anhela comunicarse. El autor de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, insiste, Dios, habiendo hablado, habiendo intentado comunicarse muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por Hijo. Es el Hijo la última revelación de Dios, la última comunicación. En Cristo tenemos la revelación definitiva y completa de Dios para todos nosotros. Esta semilla, al ser contrastada con la parábola del trigo y la cizaña, se define como la buena semilla, Mateo 13:37. Aquella semilla que es buena en sí misma y que es buena por los frutos que produce. Claro que hay muchas semillas en forma de enseñanzas que llegan a nuestras vidas, pero es el fruto, las consecuencias que reportan para la vida y la eternidad, lo que tienen que hacer valorar la calidad de la semilla. Por eso el Señor Jesús tiene que decir en muchas ocasiones, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que recita versículos de memoria, no todo aquel que conoce del Evangelio, sino aquel que guarda mis mandamientos, aquel que acepta esta semilla por medio de la fe y permite que dé fruto para la gloria de Dios. Hay mensajes que en forma de enseñanza llegan a nuestras vidas, pero es el fruto, las consecuencias que reportan para la vida y la eternidad lo que tienen que hacernos valorar la calidad de la semilla. Hay mensajes que nos llenan de bendiciones, que nos satisfacen en muchas maneras, en el presente, pero nos dejan sin esperanza eterna.
Hay mensajes con apariencia de piedad, de dignidad, de traer paz al presente, pero nos dejan sin esperanza para la eternidad y no nos preparan para comparecer delante de Dios. Y aquello que realmente necesitamos es el mensaje que nos trae esperanza mucho más allá de esta breve existencia física. Y Cristo nos trae palabras de vida eterna. Cristo es la respuesta que necesitamos. Es la buena semilla que cambia nuestra existencia. Pero en tercer lugar, esta parábola nos confronta con un tercer elemento, el terreno. El sembrador esparce la buena semilla. Y el terreno es aquel que tiene que recibir el mensaje de Dios. Y este terreno, nos dice Mateo 13, 19, explica el Señor Jesucristo, no es otro que el corazón del ser humano, tu corazón y mi corazón. Cada uno de nosotros somos los receptores de la voz de Dios. Y es de estos terrenos de los que va a hablar esta parábola, de las diferentes actitudes que tomamos ante el mensaje que viene del cielo. El Señor presenta 4 tipos de terreno: el camino, los pedregales, los espinos, la buena tierra. Terrenos que manifiestan diferentes actitudes que tomamos ante la palabra de Dios. Actitudes que podemos reflejar en nuestro corazón delante de Dios en el día de hoy. Permitidme cambiar un poco esos nombres. Y en primer lugar vemos en estos terrenos reflejado la realidad de un corazón endurecido. Ese que está el camino, donde la semilla no entra tan siquiera. Aquel que rechaza directamente las palabras que vienen de Dios como si no fueran para él. Aquellos que viven bajo la influencia del diablo, que hace mirar para otros y para otros lados. Rechaza lo que oye porque no le gusta el predicador, porque tiene un montón de excusas para atender la voz de Dios, porque no quiere ser confrontado con lo que es, y se justifica. Rechaza meditar en la voz de Dios y por tanto no capta lo que Dios envía. Acepta todo lo que el maligno presenta, pero lo que Dios envía no. Es un corazón donde todas las buenas palabras de Dios son robadas por las filosofías, ideologías, preocupaciones de la vida humana. Se burla, blasfema, tergiversa, miente, engaña y es feliz en su mentira. Vive al margen de la espiritualidad de Dios. Un corazón endurecido. En segundo lugar, hay un corazón en medio de pedregales. Es un corazón emocionado. Un corazón que brota rápidamente todo. Arranca con entusiasmo, pero la prueba enseguida lo abate. Se cuenta la historia de una mujer que asistía a una iglesia y cuando llegaba un mensaje que le impactaba era tal la emoción que sentía que llegaba a desmayarse. Cuando el predicador invitado se acercaba preocupado, alguno de los ancianos le llamaba aparte y le decía: no se preocupe, ella experimenta con cierta frecuencia esta emoción. Y en el intervalo entre emoción y emoción vuelve a su vieja vida. La palabra a veces nos desmaya, pero no nos transforma. Ese es un peligro. La presión del mundo, las aflicciones de la vida revelan lo que realmente ha quedado en el corazón. Son personas que buscan bendiciones y cuando no ven lo que desean, cuando las crisis y la realidad del día a día, el dolor llega a la vida, cuando ese sol que lo quema todo empieza a azotar, enseguida se angustian, se entristecen y se esconden en busca de su gozo, de su comodidad. No se comprometen con el servicio. No se comprometen con la perseverancia, aunque no sientan. Siempre hay algo mejor a donde ir. Siempre queda alguna excusa para justificarse. Los sufrimientos. Los sufrimientos que el mensaje del Evangelio reporta a la vida. El hecho de cargar una cruz lastran a muchos. Sin embargo, el Evangelio nos confronta que solo el camino de la cruz conduce a la gloria. Solo el camino de la entrega, del sacrificio, conduce a la gloria. En tercer lugar, hay un camino y una semilla que cae entre espinos. Y que crecen más rápido y ahogan esta semilla. Es la realidad de un corazón ahogado. Aquel que está cargado con las preocupaciones del mundo, cansado, fatigado e impedido para entrar en el reino de Dios. Puedes leerlo, Mateo 19, versículo 24. Muchas preocupaciones que ponemos delante y decimos: Dios, deja primero que atienda ciertas cosas. Es el corazón preocupado por la vida que no tiene tiempo para la meditación calmada y seria de la palabra de Dios.
pues hay muchas cosas más urgentes o importantes que atender. La ansiedad constante acerca de estas cosas del mundo enturbia los pensamientos. Un pobre se engaña a sí mismo pensando que si fuera rico sería feliz. Un rico se engaña pensando que solo siendo más rico sería feliz. Creemos que el otro tiene la vida más fácil. Y solo cuando empezamos a ser libres de las cadenas de lo material, cuando por la obra del Espíritu Santo rompemos con las ataduras del aquí y el ahora, es que podemos volver en sí, podemos empezar a experimentar lo que viene de Dios. Corazón ahogado es el corazón de vidas que conocen el Evangelio, que recitan palabras de Jesús de memoria, que incluso se llenan de cierta dignidad, pero nunca dan la prioridad a Dios en sus vidas, nunca empatizan con la necesidad del prójimo. Siempre hay una excusa, siempre hay una justificación, ya sea la familia, el descanso, la promoción. Siempre hay algo más que atender en los artesonados de esta vida, dejando al lado el lugar central que le corresponde al Maestro. Y en contraste, hay un corazón preparado, un corazón entendido, dice el versículo 23. El corazón que oye, entiende, obedece y pone en práctica el mensaje. Un corazón que va a rendir fruto para Dios. Un corazón que produce bendición. Un corazón que está dispuesto a perder de sí mismo para aferrarse a Cristo. A la luz de todo esto, permíteme una pequeña reflexión. Una pequeña reflexión en esta parábola y enseñanzas para nosotros. En primer lugar, esta parábola nos deja una enseñanza clara. Oír el Evangelio siempre va a producir fruto. Isaías 55:11 nos dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Ya sea fruto en forma de bienaventuranza, gozo y esperanza eterna, o ya sea fruto en forma de endurecimiento y juicio, de tal forma que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa delante de Dios. En segundo lugar, el resultado de oír el Evangelio depende de la condición del corazón de aquellos que lo escuchan. El carácter del oyente determina el efecto de la palabra en él. El sembrador ya ha sembrado. Cristo ha sembrado su propia vida. Ha presentado las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Ha realizado una obra completa y perfecta para todo aquel que en él crea pueda tener vida eterna. Ahora, tú y yo somos responsables. Responsables de aceptar, de dar la centralidad y permitir que la semilla del Evangelio no me emocione, sino que me transforme. Y eso es responsabilidad nuestra. Aceptar o rechazar la voz de Cristo. Y en muchas ocasiones el Señor Jesucristo confrontó a los líderes religiosos que decidieron llevarlo a la cruz. Confrontó a sus discípulos que en muchos momentos le dejaron de lado. Llamó a otros que le siguieron. Y cada uno tuvo que tomar su decisión, libre delante del Señor. Por eso, en esta tarde, en este día, yo te dejo una pregunta. ¿Qué es lo que te impide creer a Cristo? ¿Qué es lo que te impide recibir la semilla del Evangelio en tu vida? ¿Qué es lo que te impide recibir las buenas nuevas que Dios transmite por medio de Cristo? Quizás es el rechazo sociológico aprendido hacia todo lo espiritual. Quizás estás siguiendo las filosofías y pensamientos de este mundo y no has vuelto en ti para pensar que lo que Cristo ofrece son palabras de vida eterna. Párate si estás endurecido ante todo lo espiritual y da una oportunidad al Maestro. Quizás lo que te impide son las presiones o los malos ejemplos de tu entorno. Claro, hay personas imperfectas siempre delante, pero somos llamados a escuchar al Maestro. Y la semilla, la única semilla que transforma vida es la que viene de Cristo. Quizás lo que te impide son los compromisos, estás muy ocupado. Muchas cosas que hacer, muchos proyectos, muchas tareas en esta vida. Pero un día van a buscar tu alma. Y lo que has construido y sembrado y atesorado, ¿de quién será? Dios hoy está llamando y buscando corazones cargados. Pero corazones que anhelen ser sanados. No importa cómo esté tu corazón hoy, quizás está endurecido, quizás está afanado o cargado o ahogado. Si permites que el Espíritu de Dios trabaje en ti, Él puede quebrarlo, transformarlo y hacerlo un corazón útil.
Solo depende de ti. Él lo ha hecho todo y lo ha dado por todo por ti. Y al final dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Pero tienes que venir. Solo falta tu decisión. Una decisión de fe. La buena semilla que dará fruto en tu vida es anunciada por Cristo. Ha sido sembrada por Cristo. Ahora solo depende de ti. ¿Permites que cale en tu corazón? ¿O estás ocupado con otras cosas? Da la prioridad al Maestro. Da el primer lugar al Cristo. Escoge la mejor parte. Escucha la voz de Dios. Recibe la buena semilla. Que Dios te bendiga.
Son muchas las tareas y responsabilidades que tenemos y preocupaciones y cosas importantes que a veces nos azotan. Y en muchas ocasiones las voces que son introducidas en nuestro pensamiento nos enturbian para que no escuchemos la voz de amor que trae esperanza y consuelo. Por eso en este día yo te invito a que pares un momento en ese ruido interno que está bombardeando nuestras mentes. Te pares delante de Dios y digas: Señor, quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar ese mensaje que trae esperanza, consuelo y paz a mi vida. Y Dios dice que Él quiere hablarte. Por eso vamos a orar. Y ahí en quietud y reposo dile al Señor: Señor, abre mi corazón. Ayúdame. Quebrántame. Transfórmame. Haz algo nuevo en mí en el día de hoy. Y el sembrador, como buen agricultor, trabajará en tu vida para que la semilla del Evangelio cale y lleve fruto para la gloria de su nombre. Vamos a pedir que Él nos ayude. Señor, perdónanos en este día por tantos momentos en que somos insensibles a tu voz. Por tantos momentos en que nos dejamos guiar por nuestras opiniones, por nuestros pensamientos, por las ideologías de este entorno o por las voces que anidan en nosotros y no escuchamos ese susurro apacible que viene del cielo, esa voz calmada, esa voz que nos transforma, esa voz que nos dice: levántate, no te condeno, sigue adelante. Señor, que escuchemos esa voz que nos confronta con nuestra debilidad y nos dice: quiero sanar las heridas de tu alma. Esa voz que trae perdón y consuelo a nuestros corazones. Ayúdanos a recibir esa buena semilla por medio de la fe en nuestras vidas. Y que realmente tú, que eres el que das el crecimiento, permitas que fructifique para la gloria de tu nombre. No queremos seguir siendo lo que hasta aquí hemos sido, endurecidos, rebeldes, obstinados, sino que queremos pedirte que tu Espíritu transforme nuestro ser para que tu gloria se manifieste en nosotros. Ayúdanos, Señor, manifiesta tu gloria y guíanos en este tiempo para que en verdad podamos descansar solo en ti y permitir que tú trabajes en nuestros corazones para que seamos receptivos a la voz que viene del cielo. Límpianos de todo estorbo. Desarraiga raíces de amargura, de resentimiento, de maldad que queden en nosotros. Quiebra ese corazón endurecido de los caminos pisoteados por la vida. Y Señor, que en verdad tu semilla cale y lleve fruto para la gloria eterna. Te lo pedimos a ti y te damos muchas gracias en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.